La primera vez fue en el baño del aeropuerto, con un desconocido que ni siquiera me dijo su nombre. Mi marido esperaba en la sala de embarque, leyendo el periódico, convencido de que yo solo me había demorado en la fila. Nadie escuchó nuestros suspiros entre el ruido de los altavoces. Nadie, salvo yo, que descubrí que podía despegar sin moverme de la pista. El aeropuerto siempre me había parecido un lugar ajeno, un limbo con moqueta gastada donde la gente aprende a esperar sin quejarse. Aquel día no fue distinto. Las pantallas cambiaban de destinos como si barajaran cartas, una voz metálica pedía perdón por los retrasos, y yo sujetaba mi troley con la mano derecha mientras con la izquierda mantenía el equilibrio de mi paciencia. Mi marido, sentado a mi lado, pasaba las páginas del periódico con la misma precisión con la que otros rezan, gesto automático, fe en nada. Me preguntó la hora sin levantar la vista, se la dije, y volvió a hundirse en la sección de deportes. Llevábamos años así, juntos, pero cada uno en su asiento de ventanilla mirando un paisaje distinto. Miré alrededor para defenderme del silencio. A mi izquierda, una familia repartía bocadillos envueltos en papel de aluminio, a mi derecha, una mujer hablaba por el móvil con una risa nerviosa que se mordía al final de cada frase. Frente a mí, una hilera de enchufes brillaba como un pequeño altar tecnológico, gente cargando teléfonos, portátiles, vidas. Sentí que la camisa me ceñía demasiado la espalda. Quizá era el aire acondicionado, o el recuerdo de la discusión absurda de esa mañana por una maleta mal cerrada. Me levanté con la excusa de estirar las piernas. Él asintió sin mirarme, como si asiente a una noticia que no cambia el mundo. Caminé despacio, dejando que la cinta del suelo me arrastrara un tramo, ese movimiento mínimo que da la ilusión de viajar sin moverse. Pasé junto a la librería. Toqué el lomo de un libro al azar, la tapa fría como una piedra lavada. No compré nada. En el escaparate de la perfumería me probé un aroma discreto, apenas una nube sobre la muñeca, y durante un segundo imaginé que ese olor podía ser una contraseña. No sabía para qué ni para quién. El altavoz anunció nuestro vuelo con la cortesía de siempre, embarque previsto a la hora prevista. Regresé al asiento. Mi marido me cedió una sonrisa tenue, de esas que no alcanzan a los ojos. Le pregunté si quería café, dijo que no, que ya había tomado uno. Era cierto, lo había tomado conmigo, pero me habló como si no hubiera estado. Me volví a levantar. Fui hacia la cafetería con el paso de quien se dirige a una cita con la nada. La fila avanzaba a saltos, frente a mí, un hombre apoyaba el codo en el mostrador improvisado que separaba las colas. Alto, chaqueta ligera, la barba de un par de días, una calma rara en la postura de los hombros. No llevaba prisa en el cuerpo, o la ocultaba bien. Noté un detalle tonto, sus zapatos estaban impecables, como si acabaran de bajar de un suelo sin polvo. Pidió antes que yo, una bebida simple, y se apartó al lado para esperar. El gesto dejó un espacio que ocupé sin pensar. Cuando el camarero me atendió, mi voz tardó un segundo en salir. Pedí un café con leche y un botellín de agua. Al girarme, nuestras miradas se cruzaron un instante, apenas un toque en el aire, y cada uno volvió a su isla. ¿O eso fingimos? Volví a la puerta de embarque con el vaso de cartón caliente entre los dedos. Mi marido guardó el periódico en la mochila y me preguntó si el azúcar estaba en la bolsa pequeña o en la grande. Le dije que en la grande, y sonrió satisfecho como si hubiera resuelto un crucigrama. Bebí un sorbo. El café estaba tibio, correcto, sin sorpresa, como casi todo últimamente. En la pantalla, nuestro número de puerta parpadeó. A mi alrededor, la marea se agitó, gente que se pone de pie sin necesidad, que comprueba por tercera vez el pasaporte, que mira el reloj para controlar lo incontrolable. Yo hice lo mismo. Era más fácil obedecer el movimiento general que escuchar el latido propio. Me fijé de nuevo en la cafetería. El hombre de la chaqueta ligera ya no estaba. O quizás sí, yo había aprendido demasiado bien a no ver lo que altera la calma. Un cosquilleo pequeño, casi un insecto, me subió por el brazo, justo donde el perfume se había posado. Recordé el espejo de la mañana, la forma en que recogí el pelo para viajar, mis pendientes discretos, el labial que nunca dura.
No me había arreglado para nadie, me había arreglado por costumbre. O eso pensé entonces. ¿Quieres que nos acerquemos ya a la fila?, dijo mi marido, incorporándose con una pereza organizada. Asentí. Empujé el troley, él tomó la mochila. Avanzamos hasta el cordón que separaba a los que aún esperan de los que ya creen estar más cerca del avión por el solo hecho de formar una serpiente. El personal de tierra sonreía con disciplina. Una niña lloraba porque su globo no podía pasar por el arco. Un anciano contaba monedas con método lento. Me tocó a mí mirar hacia el gran ventanal. Las pistas brillaban bajo un sol inmóvil. Un avión rodaba como una ballena obediente. Pensé en la palabra embarque, que siempre me había sonado a frontera amable. Y en despegue, que prometía lo que mi vida llevaba tiempo sin cumplir. La voz del altavoz repitió nuestro destino, el por favor y el gracias. Mi marido me pasó el documento. Lo sostuve con dedos que no parecían los míos. Y entonces lo vi, de reojo, el hombre de la chaqueta ligera cruzaba por detrás de nuestro cordón, dirección contraria, como quien busca un lugar concreto al que nadie lo ha llamado. No me miró. O me miró y yo fingí que no. El cosquilleo volvió, más claro. No era un presentimiento todavía, solo un hilo que tiraba de mí hacia algún sitio sin nombre. Tomé aire. Llevaba años respirando lo justo para no molestar a nadie. Voy al baño antes de embarcar, dije. Mi marido asintió, ya medio entregado a la tarea de colocar la mochila en el hombro correcto, de organizar tarjetas y documentos en el orden que dicta su paz. Yo caminé siguiendo los iconos azules del pasillo, una figura femenina estilizada, una puerta que se abre siempre, un espejo que nunca descansa. El murmullo del aeropuerto se volvió un río constante detrás de la pared. Me miré un segundo. El perfume aún estaba ahí, tenue. Me recogí un mechón detrás de la oreja, un gesto que hice como si me preparara para una foto que nadie iba a tomar. En el cubo de basura, como una casualidad más, había un vaso de cartón igual al mío, con una marca de lápiz labial que no era la mía. Sonreí sin motivo. Afuera, el altavoz pronunció nuestro apellido con corrección. Pasajeros del vuelo, embarque inmediato. Abrí la puerta, dejé que el aire fresco del pasillo me lamiera la cara, y en ese filo de ruido y espejo sentí un latido distinto, minúsculo, pero testarudo. No era el avión. Era algo mío, como una pista iluminándose en la noche. Volví hacia la puerta de embarque con paso tranquilo. Nadie habría dicho que en mi pecho se preparaba una salida de emergencia. Lo demás, lo que ocurrió después, lo que me arrancó de la moqueta gastada y del periódico abierto por la misma página, todavía no existía. Pero esa tarde, en la sala de embarque de siempre, entre anuncios y tralis, la posibilidad se sentó a mi lado sin pedir permiso. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me incliné a escucharla. La mañana siguiente al viaje aún recuerdo con nitidez la fila del control de seguridad. No era diferente a cualquier otra, una serpiente humana que avanzaba a trompicones, zapatos que se desataban, bandejas de plástico que devoraban objetos personales, voces cansadas que repetían, líquidos fuera, ordenadores fuera. Yo estaba detrás de mi marido, que repasaba una vez más sus documentos con esa seriedad meticulosa que me asfixiaba. Lo observaba quitarse el cinturón como si fuera un rito solemne. Mientras tanto, yo jugueteaba con la cremallera de mi bolso, sin nada que realmente ordenar. Y entonces lo vi, el hombre de la chaqueta ligera, el mismo de la cafetería. Estaba 2 puestos más adelante, quitándose la bufanda con un gesto rápido. Tenía la calma de quien ha pasado 1000 veces por ese control y ya no se altera por nada. Su espalda recta, la barba de 2 días, la serenidad de sus movimientos, todo lo contrario al nerviosismo de los demás. Nuestros ojos se cruzaron apenas un instante, cuando él levantó la cabeza tras dejar su maleta en la cinta. No hubo sonrisa, no hubo gesto, solo una mirada breve que me atravesó como un destello. Avanza, me dijo mi marido, sin notar nada, empujando su bandeja. Obedecí, pero mi mente estaba en otro lado. Coloqué mi bolso, el abrigo y el cinturón en la bandeja, y avancé hacia el arco detector.
Mientras esperaba mi turno, lo observé del otro lado, recogiendo sus cosas con calma. Tenía en la mano un pasaporte oscuro y un billete doblado con precisión. Cuando se puso los zapatos, me pareció que se giraba apenas, como para comprobar si lo seguía con la mirada. Lo seguía. Pasé el control, recogí mis pertenencias y caminé hacia mi marido, que ya se ajustaba la correa del reloj. Fingí entretenerme con el cierre del bolso para poder seguir con el rabillo del ojo al hombre de la chaqueta ligera. Se perdió entre la multitud de la terminal, pero en mi interior quedó la sensación de que no era la última vez que lo vería. En la sala de espera, mi marido se hundió en el periódico como siempre. Yo, en cambio, no podía dejar de repasar la escena, su bufanda en las manos, sus ojos grises sobre mí, la calma de alguien que parecía no necesitar nada, y que, sin embargo, me había dejado con un vacío inquieto en el pecho. Me llevé la muñeca a la nariz, aún quedaba un rastro del perfume que había probado en la perfumería. Y me descubrí deseando, sin querer, que él lo hubiera notado en la fila. Esa tarde comprendí que el viaje ya había comenzado para mí, aunque todavía no hubiera despegado ningún avión. La sala de embarque era un hervidero. Familias discutiendo sobre los asientos, viajeros de negocios hablando por teléfono como si fueran los únicos con prisa, niños corriendo entre tralis. Yo me acomodé junto a mi marido, que volvió a desplegar el periódico, hundido en sus páginas como si lo demás no existiera. Me levanté con la excusa de mirar el monitor. En realidad, quería moverme, escapar unos minutos de esa sensación de rutina que me aplastaba. Caminé por el pasillo y entonces lo vi de nuevo, el hombre de la chaqueta ligera, recargado contra una columna, observando distraído el flujo de pasajeros. No parecía buscar a nadie. Pero cuando pasé cerca, levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron. Esa chispa, breve, me erizó la piel como si alguien hubiera apagado el ruido de la sala y solo quedáramos él y yo. Me detuve a pocos pasos, fingiendo revisar mi billete. Él se incorporó despacio, avanzó hacia la fila que empezaba a formarse junto a la puerta de embarque, y en ese movimiento se acercó lo suficiente para que su brazo rozara el mío. El contacto fue mínimo, apenas un instante. Pero no fue casual. Lo supe por la manera en que no se disculpó, por el silencio cómplice en el que me miró antes de seguir adelante. Sentí que me ardía el rostro. Fingí colocar bien el asa del bolso, como si esa torpeza justificara mi inmovilidad. Lo vi alejarse unos pasos, y tuve que contener el impulso de seguirlo. Volví junto a mi marido, que apenas levantó la vista del periódico. ¿Algún cambio en el vuelo?, preguntó. No, todo sigue igual, mentí, con el corazón desbocado. Me senté a su lado, pero en mi mente seguía en aquel roce fugaz, en la electricidad que me había dejado en la piel. No había palabras, ni nombres, ni presentaciones. Solo una coincidencia repetida y un gesto demasiado intencionado para ser azar. El altavoz anunció el inicio del embarque. Mi marido se levantó con calma, guardó el periódico en la mochila y me cedió el paso. Caminamos hacia la fila, rodeados de gente impaciente. Y, aunque me mordí los labios para contener una sonrisa, lo supe con certeza, el viaje había cambiado. Ese roce, tan leve y tan consciente, había sido la primera llamada de un vuelo secreto, uno que no figuraba en ninguna pantalla. El avión estaba lleno, y el bullicio del embarque parecía un mercado flotante, maletas que no cabían en los compartimentos, voces nerviosas buscando asientos, el murmullo constante de gente que ya quería despegar. Mi marido avanzó primero por el pasillo, con su calma de siempre, el billete en la mano y el periódico bajo el brazo. Yo lo seguía, conteniendo un cosquilleo en el estómago que nada tenía que ver con el vuelo. Y allí estaba él. El hombre de la chaqueta ligera, sentado junto a la ventanilla unas filas más adelante. Cuando pasé a su lado, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. No fue un vistazo rápido, fue un instante sostenido, tan intenso que tuve que sujetar la correa de mi bolso para no detenerme. Su expresión era serena, pero en sus ojos había algo distinto, una chispa que reconocí al instante, la misma que me había erizado la piel en el control y en la sala de embarque. Fue una mirada que me atravesó sin palabras,
como si me recordara que ya existía un secreto entre nosotros, aunque aún no hubiera ocurrido nada. Me senté 2 filas más atrás, junto al pasillo, con mi marido acomodándose a mi lado, desplegando su periódico como si lo hiciera también en el sofá de casa. Fingí revisar la tarjeta de embarque, pero en realidad buscaba cualquier excusa para volver a mirar hacia adelante. El murmullo de las azafatas dando instrucciones se volvió un ruido lejano. Solo sentía mi respiración agitada y el latido en las sienes. En un momento, él se giró apenas, como si acomodara algo en el asiento, y nuestros ojos volvieron a encontrarse. No hubo sonrisa, no hubo gesto exagerado, solo esa línea invisible que nos unía por encima de los respaldos. Durante el despegue, mientras mi marido leía distraído, yo apretaba el cinturón de seguridad con fuerza. No era miedo a volar, era la certeza de estar entrando en un viaje doble, el oficial y el secreto. Miré por la ventanilla, fingiendo contemplar las nubes, pero en mi mente estaba la intensidad de esa primera mirada que me había dejado sin aire. Comprendí que no era solo coincidencia, era una invitación silenciosa. Y mientras el avión se elevaba, sentí que dentro de mí también despegaba algo que llevaba demasiado tiempo en tierra. El aterrizaje fue como todos, un golpe seco en la pista, el murmullo de los cinturones desabrochándose antes de tiempo, la prisa absurda por salir. Mi marido recogió su mochila con la calma de siempre y me dijo que lo esperara en la sala mientras él hacía unas llamadas. Asentí, agradecida por esos minutos de respiro. El pasillo del aeropuerto era un río de gente cansada. Seguí la corriente hasta que me detuve frente al cartel azul, baños. Necesitaba agua en el rostro, un momento para recomponerme. Entré sin pensarlo. El aire dentro era fresco, el eco de los tacones sobre las baldosas rompía el silencio. Me acerqué al espejo, abrí el grifo y dejé correr el agua fría sobre mis muñecas. Y entonces lo vi, reflejado detrás de mí, el hombre de la chaqueta ligera. No debería haber estado allí, pero estaba. Nuestros ojos se encontraron en el espejo, y no hizo falta hablar. El mundo afuera seguía con su rutina, pero allí dentro, entre azulejos y luces blancas, el tiempo se suspendió. Me giré despacio, con el corazón desbocado. Él dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que la distancia desapareció. El primer roce fue un susurro de piel, una caricia mínima que encendió todo lo que habíamos contenido hasta entonces. Su respiración grave se mezcló con la mía, y el beso llegó inevitable, profundo, urgente, como si lleváramos años esperándolo. El agua seguía corriendo en el lavabo, ahogando cualquier sonido. Mis manos se aferraron a su chaqueta húmeda, y el eco de nuestras respiraciones llenó aquel espacio estéril. No había palabras, no había nombres, solo la certeza de que estábamos cruzando una frontera invisible. Cuando nos separamos, aún con los labios temblando, me miró fijo y susurró: «Esto apenas se empieza». Salí del baño con las piernas temblorosas. Caminé hasta la sala de espera, donde mi marido hojeaba una revista como si nada hubiera ocurrido. Me senté a su lado, con el corazón en la garganta, y escondí las manos en el regazo para que no notara el temblor. Él me preguntó si todo estaba bien. Sonreí, fingiendo normalidad, pero dentro de mí sabía la verdad, lo que había empezado en el baño del aeropuerto ya no tenía marcha atrás. Esa tarde comprendí que el viaje verdadero no estaba en los billetes ni en las pantallas de embarque. Estaba en mí, en esa chispa encendida que ya no pensaba apagar. La sala de espera estaba llena de viajeros distraídos, algunos comían bocadillos envueltos en papel de aluminio, otros cargaban sus teléfonos, muchos dormitaban con la cabeza apoyada en mochilas. Y allí, en medio de todo, mi marido parecía una isla de calma. Había encontrado un periódico en un asiento libre y lo hojeaba con la misma parsimonia de siempre, como si estuviéramos en el salón de casa y no en un aeropuerto que hervía de voces y pasos. Me senté a su lado, con la respiración todavía agitada. Mis manos temblaban, así que las escondí bajo el bolso, fingiendo que buscaba un pañuelo. Aún podía sentir el roce de la chaqueta del desconocido, la fuerza de su boca, el eco de su voz grave en aquel baño de azulejos fríos. Un secreto ardía en mí, mientras a apenas unos metros de distancia el mundo seguía indiferente. ¿Ha empezado el embarque?
Preguntó mi marido sin apartar los ojos de las páginas. Todavía no, mentí, aunque ni siquiera había mirado la pantalla. Él pasó la página con un gesto tranquilo. Yo cerré los ojos un instante. En mi mente, el agua del lavabo seguía corriendo, como un recordatorio del instante en que todo había cambiado. El temblor no era miedo, ni culpa, era una excitación nueva, peligrosa, que me hacía sentir más viva que nunca. El altavoz anunció un retraso de 20 minutos. Mi marido chasqueó la lengua y volvió al periódico. Yo aproveché para levantarme. Voy a comprar una botella de agua, dije, buscando aire. Caminé por el pasillo con pasos rápidos, sin destino. Lo busqué entre la multitud, y por un instante lo vi, de pie, junto a la puerta de una tienda duty free, con la mirada fija en mí. No se acercó. No lo necesitaba. Ese cruce de ojos fue suficiente para encender de nuevo la chispa. Regresé a mi asiento con la botella de agua en la mano. Mi marido bebió un sorbo, murmuró un gracias y volvió al periódico. Yo lo miré unos segundos, su serenidad era la máscara de mi vida entera. A su lado, yo había aprendido a callar, a esperar, a no desear. Y en ese mismo momento, con el corazón todavía agitado, comprendí que no podía volver atrás. El altavoz repitió nuestro vuelo. La gente comenzó a levantarse en masa. Mi marido dobló el periódico con calma, lo guardó en la mochila y me sonrió de manera breve, como si todo estuviera en orden. Yo asentí, pero por dentro aún sentía el vértigo de aquel baño. Mientras caminábamos hacia la puerta de embarque, lo supe con claridad, lo que había pasado allí dentro no sería un desliz aislado. Era el inicio de algo que, aunque prohibido, ya formaba parte de mí. El embarque se convirtió en una marea de cuerpos impacientes. Pasajeros que empujaban, niños que lloraban, maletas que no cabían en los pasillos estrechos. Mi marido, como siempre, conservaba la calma, documentos en orden, mochila en el hombro, gesto imperturbable. Yo lo seguía, con el corazón aún latiendo al ritmo desbocado de lo ocurrido en el baño. Subimos al avión, guardamos el equipaje y nos acomodamos en nuestros asientos. Él se sumergió en la revista de a bordo como si lo conociera de memoria. Yo, incapaz de concentrarme, repasaba cada instante reciente, el agua corriendo, el eco de sus pasos detrás de mí, la intensidad de un beso que había quemado cualquier frontera. Cuando el vuelo aterrizó, las prisas de todos por salir nos arrastraron hacia el pasillo. Caminé detrás de mi marido, siguiendo la corriente. Cuando lo vi de nuevo, el hombre de la chaqueta ligera, apenas a unos metros, con la calma intacta en medio del caos. No me miró de inmediato, pero cuando lo hizo, fue solo un segundo, lo suficiente para que entendiera que el secreto seguía vivo. Su mano se movió con discreción. Al pasar a mi lado, como quien ajusta un billete o una tarjeta, me deslizó un pequeño papel doblado entre los dedos. El gesto fue tan rápido y natural que nadie lo notó. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo sin detenerme. Mi marido hablaba de la recogida de equipajes, calculando cuántos minutos tardaríamos en salir. Yo asentía, aunque apenas oía sus palabras. En el baño del aeropuerto, mientras me refrescaba el rostro, lo desplegué con manos temblorosas. Era un número escrito a bolígrafo, con una caligrafía firme, clara. No había nombre, no había nada más. Solo esa cifra que parecía abrir un camino invisible. Me miré al espejo. El reflejo me devolvía una mujer distinta, el cabello un poco revuelto, los labios aún sensibles, los ojos encendidos con una luz que no recordaba haber visto en mí. Guardé el papel en la cartera, junto a mis documentos, como si fuera tan importante como mi pasaporte. Al volver con mi marido, él cargaba ya la maleta del cinturón de equipaje. ¿Todo bien?, preguntó, con su tono rutinario. Sí, todo bien, respondí, sonriendo más de lo que debía. Lo tomé del brazo y caminamos hacia la salida. Pero yo sabía la verdad, nada estaba bien. O quizá, por primera vez en mucho tiempo, todo lo estaba. Ese papel arrugado en mi bolsillo era una promesa. Y yo no pensaba dejarla sin respuesta. El viaje no terminaba en ese aeropuerto,
Teníamos una escala antes del destino final. Mi marido lo tomó con calma, como siempre, revisando la conexión, comentando los tiempos, calculando el margen. Yo, en cambio, no pensaba en horarios ni en aviones. Solo tenía una idea fija, el número escrito en el papel que ardía en mi bolsillo. Mientras él se detenía a preguntar en información, me aparté unos pasos, saqué el móvil y marqué. Sonó 2 veces, y su voz grave respondió con una calma que me heló y me encendió al mismo tiempo. Sabía que llamaría. No hablamos mucho. Apenas unas instrucciones sencillas, el nombre de un hotel junto a la terminal, la hora, la discreción. Lo colgué con las manos temblando, y en ese momento mi marido regresó con un mapa de la terminal en la mano, ajeno a todo. El traslado hasta la ciudad era innecesario, íbamos a esperar allí mismo la conexión. Él propuso pasar el tiempo en una cafetería, pero yo fingí un dolor de cabeza. Voy a descansar un rato en el hotel del aeropuerto. Luego te alcanzo. No sospechó nada. Me entregó las llaves de la maleta y se acomodó con su periódico de siempre. Crucé el vestíbulo del hotel con pasos firmes y nerviosos a la vez. Todo parecía un escenario preparado, la moqueta mullida, las lámparas de cristal, el olor a café caro. Pregunté en recepción y me indicaron la habitación. Cuando abrí la puerta, él estaba allí, sentado junto a la ventana. La chaqueta ligera colgada en la silla, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Me miró sin moverse, con la serenidad de quien sabe esperar. Creí que no vendría, dijo, con esa voz profunda que parecía llenar la habitación. Yo también, respondí, cerrando la puerta tras de mí. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Avancé hacia él, y cada paso me despojaba de la mujer obediente que había dejado en la sala de espera junto a un periódico abierto. El primer roce de sus manos en mi cintura me hizo temblar entera. Sus labios buscaron los míos, y el beso fue largo, intenso, cargado de todo lo que habíamos contenido en miradas, roces y silencios. Las cortinas cerradas aislaban el bullicio del aeropuerto, allí dentro, solo existíamos él y yo, suspendidos en una escala que no figuraba en ningún itinerario. Cuando me tumbé junto a él, con la respiración entrecortada y la piel ardiendo, pensé en mi marido leyendo tranquilo, convencido de que yo dormía en una cama distinta, a pocos metros de distancia. Y esa certeza, tan cruel como excitante, me atravesó como un rayo. Al despedirme, antes de volver al aeropuerto, él me tomó la mano con firmeza. «Esto no termina aquí», susurró. Caminé de regreso con el corazón desbocado. En el ascensor, me miré en el espejo, el pelo revuelto, las mejillas encendidas, la sonrisa imposible de disimular. Guardé el móvil en el bolso, sabiendo que ahora ese número era más que un papel, era la llave de un mundo nuevo, prohibido y adictivo. Volvimos al aeropuerto con tiempo de sobra. Mi marido, fiel a su costumbre, se instaló en una cafetería con su periódico y una taza de café que removía sin ganas. Yo, en cambio, aún llevaba en la piel el temblor del hotel, el calor de las manos del desconocido y la certeza de que la escala se había convertido en el verdadero viaje. Me excusé para subir a la habitación un momento a descansar más tranquila. Él apenas levantó la vista, confiado en su rutina de siempre. Tomé el ascensor con el corazón acelerado. Lo encontré allí, esperándome en el vestíbulo. No hablamos. Entramos juntos en el ascensor vacío, y la puerta se cerró con un suspiro metálico que nos aisló del mundo. El silencio era denso. El aire olía a moqueta húmeda y a perfume discreto. El ascensor comenzó a subir lento, y fue entonces cuando su mano rozó la mía, como si buscara confirmar que yo estaba de verdad allí. Sentí un escalofrío inmediato. Me giré hacia él. Sus ojos grises me miraban con una calma que escondía un incendio. La distancia se deshizo en un segundo. Nuestros labios se encontraron, urgentes, y la pared del ascensor se convirtió en cómplice. El metal frío en mi espalda contrastaba con el calor ardiente de su cuerpo. El ascensor siguió su recorrido como si nada. El número de los pisos se iluminaba en rojo, uno tras otro, mientras nosotros nos devorábamos en silencio,
conscientes de que en cualquier momento la puerta podía abrirse. Ese riesgo, esa inminencia, me encendía más que cualquier seguridad. Cuando el ascensor se detuvo en el piso correcto, nos separamos con un sobresalto, riendo quedo, como adolescentes sorprendidos en plena travesura. La puerta se abrió, y el pasillo vacío nos recibió como un túnel secreto. Caminé hasta la habitación con las piernas temblorosas. Entramos y cerramos la puerta tras nosotros, aún riendo, aún respirando agitados. Él me acarició el rostro con sus manos grandes y serenas, como si quisiera memorizarme en un gesto. No pensé que volvería tan pronto, susurró. Yo tampoco, confesé, y esa verdad me estremeció más que cualquier mentira. Esa noche, cuando regresé finalmente con mi marido, él me preguntó si había dormido mejor. Asentí, bebiendo un sorbo de café frío. Sus ojos estaban fijos en el periódico, los míos, en el recuerdo del ascensor. Comprendí que las paredes metálicas habían guardado un secreto que ya nadie podía borrar, mi vida había cambiado para siempre, entre botones iluminados y un beso que parecía no tener fin. El embarque del vuelo nocturno fue lento, cansado, como si todos los pasajeros arrastraran el peso del día. Mi marido caminaba delante de mí con paso firme, revisando los billetes, calculando en voz baja los asientos que nos correspondían. Yo lo seguía, con el corazón dividido entre el cansancio y la agitación que aún me vibraba en la piel. Cuando entramos al avión, lo vi de inmediato, el hombre de la chaqueta ligera, sentado unas filas más adelante, esta vez en el asiento del pasillo. Su postura era relajada, como si nada lo sorprendiera. Y sin embargo, cuando levantó la vista, sus ojos grises me buscaron con precisión, como si hubieran sabido dónde encontrarme desde el principio. Me senté junto a mi marido, que desplegó la manta que nos habían entregado y la acomodó sobre sus piernas con calma meticulosa. Yo fingí abrocharme el cinturón distraída, pero en realidad no podía dejar de mirar hacia adelante. A cada movimiento suyo, cuando guardaba el abrigo, cuando pedía agua a la azafata, cuando encendía la luz de lectura, mi cuerpo reaccionaba con un cosquilleo inquieto. Las luces del avión se atenuaron poco después del despegue. El murmullo de motores llenaba la cabina, y el ambiente se volvió íntimo, casi clandestino. Mi marido cerró los ojos, como hacía siempre al inicio de un vuelo nocturno. Yo, en cambio, mantuve la mirada fija en el respaldo de adelante, pero cada tanto la desviaba, buscándolo. Y lo encontraba. Él giraba apenas el rostro, lo justo para cruzar la mirada conmigo en la penumbra. No había sonrisa, ni gestos, ni palabras. Solo esa línea invisible que unía nuestros ojos a través del pasillo. Una chispa silenciosa que ardía más que cualquier roce físico. En un momento, al pasar la azafata con la bandeja, nuestras miradas se encontraron más de lo habitual. Sentí un estremecimiento que me obligó a llevar la manta hasta el pecho, fingiendo frío. Era mentira, lo que sentía era un calor secreto que no podía apagar. Mi marido, adormilado, me tomó la mano sobre el regazo. Su contacto fue tibio, distante, como un hábito antiguo. Yo apreté los labios para contener el temblor, porque en mi mente no estaba el roce de su piel, sino la mirada fija del desconocido que, a pocos metros de distancia, parecía leerme entera. El avión avanzaba en la oscuridad sobre nubes invisibles. Afuera no había nada, solo negro. Dentro, cada mirada era un fuego. Y yo entendí que aquel vuelo nocturno no me llevaba solo a un destino marcado en un billete, me arrastraba hacia una vida paralela que ya había despegado dentro de mí. La conexión siguiente tenía varias horas de espera. Mi marido, práctico como siempre, sugirió que pasáramos ese tiempo en la sala VIP a la que accedía con sus tarjetas de viajero frecuente. Lo dijo con la misma indiferencia con la que comenta la hora, para él era un sitio cómodo donde leer el periódico y tomar café gratis. Para mí, en cambio, se convirtió en un escenario cargado de posibilidades. El contraste fue inmediato. Pasar de la terminal bulliciosa al silencio amortiguado de la sala VIP era como entrar en otro mundo. Moqueta gruesa, sillones amplios, lámparas cálidas. Los viajeros hablaban en susurros, las bandejas de comida se renovaban discretamente, el aire olía a madera y café recién molido. Nos acomodamos en un rincón.
Mi marido se sumergió de inmediato en la lectura, como siempre. Yo fingí revisar el móvil, pero mis ojos buscaban sin descanso entre las mesas. Y lo encontré. Él estaba allí, recostado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano y un periódico doblado sobre la mesa. No parecía sorprendido. Me observó unos segundos, como quien confirma que el destino no se equivoca. Mi respiración se aceleró. Me levanté con la excusa de servirme un té. Al pasar cerca de él, nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un gesto mínimo, un leve movimiento de cabeza hacia el pasillo lateral que conducía a los baños y a una zona más apartada. Serví el té con manos temblorosas y regresé a la mesa. Mi marido no levantó la vista, estaba hundido en un artículo económico. Aproveché para decirle que iba al baño. Asintió con un gesto mecánico, como quien concede permiso sin escucharlo. El pasillo estaba en penumbra. Lo encontré esperándome, de pie, con las manos en los bolsillos. Nos miramos en silencio, y en ese instante el lujo del lugar desapareció, solo quedaban sus ojos grises y mi pulso acelerado. Me tomó del brazo con suavidad, y andóme hacia una puerta lateral que daba a una pequeña sala de descanso casi vacía. El murmullo de la sala principal quedaba atrás, como si hubiéramos cruzado a un espacio secreto. Allí, entre sillones vacíos y el silencio espeso, nuestros labios se encontraron de nuevo. Fue un beso largo, contenido y ardiente a la vez, el tipo de beso que parece prohibido incluso en el aire más discreto. Sus manos se apoyaron en mi cintura, y yo me aferré a su chaqueta como si el mundo entero pudiera desaparecer en ese instante. Cuando nos separamos, con la respiración agitada, él murmuró: «El lujo es esto. Lo demás son decorados». Sonreí, temblando aún. Regresé a la mesa minutos después, con el corazón en llamas. Mi marido levantó apenas la vista, me preguntó si el té estaba bueno y volvió al periódico. Yo bebí un sorbo, incapaz de responder, sabiendo que acababa de vivir un lujo que no cabía en ninguna tarjeta de viajero. El embarque se retrasó una vez más. Mi marido bufó, cerró el periódico y dijo que iba a buscar un café. Aproveché su ausencia para caminar por la terminal, buscando aire. No quería quedarme quieta, el silencio de la sala VIP aún me vibraba en los labios. Me detuve frente a la librería del aeropuerto. El olor a papel nuevo y tinta fresca contrastaba con el murmullo de la terminal. Entré sin un plan concreto, acariciando los lomos brillantes de las novedades, los estantes cargados de revistas de viajes y negocios. Y entonces lo vi, como si el azar nos persiguiera con insistencia, el hombre de la chaqueta ligera, de pie en el pasillo de literatura, hojeando un libro de tapas oscuras. No me sorprendí. Parte de mí ya lo esperaba. Me acerqué con el corazón acelerado. Fingí interés por un título cercano y nuestras miradas se cruzaron entre páginas. Esta vez no hubo distancia ni duda, se inclinó apenas hacia mí y susurró, con esa voz grave que me estremecía: «Los libros también saben guardar secretos». Me mordí el labio, conteniendo una sonrisa. Tomé un ejemplar al azar, solo para ocupar las manos, y nuestras pieles se rozaron cuando él pasó el suyo a mi lado para dejarlo en el estante. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para encenderme de nuevo. «¿Qué compra?», preguntó, con tono bajo. «Un pretexto», respondí, sin pensar. Él sonrió apenas, un gesto leve que me atravesó más que cualquier palabra. Un empleado de la tienda pasó cerca, y nos separamos con naturalidad, como si hubiéramos estado mirando en silencio. Yo llevé el libro a la caja, lo pagué sin mirar siquiera el título y salí con la bolsa en la mano. Él me siguió con calma, manteniendo unos pasos de distancia, como si la terminal entera fuera cómplice de nuestra coreografía secreta. Al regresar a la sala, encontré a mi marido con el café en la mesa, hojeando una guía de viajes que acababa de comprar. Me preguntó qué llevaba en la bolsa. «Un libro», dije, dejando el paquete sobre el asiento. No me pidió detalles. No levantó la vista. Y yo agradecí ese descuido, porque en el fondo sabía que lo que acababa de comprar no era un libro, era otro capítulo de mi secreto, envuelto en papel satinado.
Mientras bebía un sorbo de agua, recordé su voz en la librería, grave y baja, asegurando que los libros sabían guardar secretos. Y pensé, con un escalofrío, que también lo haría yo. Los cambios empezaron a ser visibles, aunque yo intentara disimularlos. Mi respiración agitada al volver del baño, mi sonrisa contenida en momentos absurdos, la forma en que me recogía el pelo antes de salir del asiento, gestos pequeños, imperceptibles para cualquiera, pero no para un hombre que llevaba años observando mi rutina. Estábamos en la sala de espera, cada uno en su mundo. Él, con su periódico abierto, yo con el libro recién comprado en la librería. Fingía leer, pero mis ojos recorrían las páginas sin entender una sola palabra. Lo que de verdad me quemaba eran las imágenes recientes, su voz grave susurrándome entre estantes, el roce de su mano al devolver un ejemplar, el eco de un secreto compartido en un lugar tan público. «Estás rara», dijo de pronto mi marido, sin levantar la vista del periódico. El corazón me dio un vuelco. ¿Rara? ¿Por qué? No sé, sonríes sola. Y caminas demasiado. Siempre tienes una excusa para levantarte. Me encogí de hombros, buscando aire. Es el cansancio del viaje. Y este libro, que me está gustando. Pasó la página con calma, pero noté cómo sus ojos me seguían, evaluando cada movimiento. No tenía pruebas, lo sabía. Solo sospechas. Y las sospechas, en su mundo ordenado, eran grietas insoportables. Cuando anunciaron el embarque, se levantó primero. Yo lo seguí, arrastrando el troley con manos temblorosas. Caminábamos juntos, pero sentí que entre nosotros se abría una distancia distinta, hecha de silencios y miradas largas. Al pasar por el control de billetes, levanté la vista. Y allí estaba él, el hombre de la chaqueta ligera, en la misma fila, unos pasos más adelante. No hubo contacto, ni palabra, solo esa presencia que ya era una señal en sí misma. Mi marido lo notó también, aunque no de la misma manera. Lo miró con rapidez, sin importancia, como se observa a un viajero más. Yo, en cambio, tuve que contener un rubor que me delataba. En el avión, mientras mi marido comentaba trivialidades sobre el retraso, yo comprendí la verdad, no podía seguir ocultando ese brillo en mis ojos. Él ya empezaba a sospechar. Pero también supe algo más, por primera vez en años, me sentía viva. Y ninguna sospecha, por peligrosa que fuera, iba a devolverme a la mujer apagada que había sido antes. Durante días quise convencerme de que todo había sido un accidente, una coincidencia de vuelos, un cruce de miradas, un impulso en un baño de aeropuerto. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía, él ya no era casualidad. Era destino. Me descubrí buscándolo incluso antes de verlo. En cada control de seguridad, en cada sala de embarque, mi mirada recorría los pasillos con ansiedad. Y casi siempre estaba allí, sentado con la calma de siempre, leyendo un periódico doblado, bebiendo un café sin prisa, como si hubiera sabido desde el principio que yo aparecería. No nos acercábamos de inmediato. Aprendí a reconocer la forma en que me miraba de reojo, a seguir la dirección de su paso lento, a dejar que la multitud fuera nuestra tapadera. Y en ese juego de distancia y coincidencias, cada encuentro se volvía inevitable. Mi marido también lo notó, aunque nunca lo confesara. Una tarde, mientras esperábamos otro vuelo, me dijo con un tono seco: «Ese hombre está en todos lados. ¿No te parece raro?» «Supongo que viaja mucho», respondí, evitando su mirada. No insistió, pero su silencio fue una sombra más en mi espalda. Esa misma noche, mientras él dormía en el hotel, yo marqué el número escrito en el papel arrugado que aún guardaba como un talismán. Su voz grave respondió al instante: «Sabía que llamarías». La cita fue breve, en un café escondido de la terminal. Nos sentamos frente a frente, con las manos casi rozándose sobre la mesa. No hablamos de futuro ni de pasado, solo de la hora, de la certeza de que no éramos dos desconocidos, sino dos viajeros que compartían un mismo vuelo secreto. Cuando me levanté para volver a mi habitación, él me tomó la muñeca con suavidad. «Ya no eres un accidente», susurró.
Sentí que el aire me faltaba. Regresé al hotel con el corazón latiendo a destiempo, y al entrar en la habitación encontré a mi marido dormido, con la televisión encendida. Me tumbé a su lado en silencio, aún con el cosquilleo de sus palabras en la piel. Esa noche comprendí que no importaba a qué ciudad voláramos, ni cuántas escalas hiciéramos, mi verdadero destino ya no estaba en los billetes. Tenía nombre, voz y unos ojos grises que me habían atravesado desde la primera vez. El duty free del aeropuerto siempre me había parecido un lugar sin alma, estanterías brillantes, perfumes caros, botellas alineadas como soldados, vendedores con sonrisas forzadas. Pero aquella tarde lo recorrí con el corazón acelerado, porque sabía que él estaría allí. Mi marido, como siempre, se había quedado en la sala de espera, entretenido con un café y un periódico. Yo me excusé diciendo que quería comprar un regalo rápido. Caminé entre pasillos de cristal y luces blancas hasta que lo vi, de pie junto a la sección de licores, con una botella en la mano. No parecía esperar a nadie, pero cuando crucé frente a él, levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Ese instante bastó para que el mundo entero desapareciera, solo quedamos nosotros, rodeados de perfumes intensos y turistas distraídos. Me acerqué a una estantería cercana, fingiendo interés por una caja de bombones. Él dio un paso hacia mí, y con la misma calma de siempre, dejó la botella sobre el estante. Los aeropuertos esconden más secretos que las ciudades, susurró, apenas audible. El perfume que probaba en mi muñeca se mezcló con el olor de su chaqueta. Mi pulso se aceleró. Sentí el roce de su mano al pasarme una muestra de fragancia, como si fuera parte del juego. Fue un contacto mínimo, pero me incendió entera. Un empleado se acercó a ofrecer ayuda, y él se apartó con naturalidad, dejándome con la muestra en la mano. Yo agradecí con una sonrisa cortés y me alejé unos pasos. Él me siguió con la mirada, y supe que, aunque no nos tocáramos más, aquel encuentro era un beso disfrazado entre vitrinas brillantes. Al salir, con una bolsa pequeña en la mano para sostener la coartada, lo miré por última vez. Estaba de espaldas, hojeando un catálogo, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía la verdad, acabábamos de escribir otra línea en nuestra historia, escondida entre chocolates y perfumes. Cuando regresé a la sala, mi marido me preguntó qué había comprado. Un detalle, respondí, mostrando la bolsa. No insistió. Y yo me senté a su lado con una calma fingida, mientras por dentro aún temblaba. El duty free me había regalado algo más que bombones, me había regalado un instante de deseo tan clandestino como irresistible. El bullicio del aeropuerto se volvió insoportable. Anuncios por megafonía, familias corriendo, maletas rodando con estrépito. Yo caminaba sin rumbo fijo, con la bolsa del duty free en la mano, mientras mi marido se quedaba atrás, confiado en su café y su periódico. Y entonces lo vi. El hombre de la chaqueta ligera estaba en el extremo del pasillo, de pie, como si me hubiera estado esperando. No se movió, solo me sostuvo la mirada con esos ojos grises que me desarmaban. Me acerqué con pasos inseguros, fingiendo mirar los letreros de salidas. Cuando pasé junto a él, rozó mi brazo con el dorso de su mano. Apenas un gesto, suficiente para encender la chispa. Por aquí, susurró, señalando discretamente una puerta lateral marcada con el cartel rojo de emergencia. El corazón me martilleaba. Miré hacia atrás, nadie parecía prestarnos atención. Lo seguí. La puerta se abrió con un gemido metálico y detrás nos recibió una escalera angosta, mal iluminada, donde el ruido de la terminal quedaba sofocado. El silencio era espeso, roto solo por el eco de nuestros pasos en los peldaños de cemento. Me apoyé contra la pared fría, y él se acercó, despacio, con la calma de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. Sus manos encontraron mi cintura, firmes, seguras. Mi respiración se quebró. Su boca buscó la mía y el beso estalló, profundo, con la urgencia de quienes saben que cada segundo es un regalo robado. El hierro de la barandilla rozaba mi espalda, el olor a polvo se mezclaba con su perfume discreto, y el vértigo de la clandestinidad me hizo temblar. Me aferré a su chaqueta, cerrando los ojos, dejando que el mundo desapareciera en ese rincón olvidado. Cada roce,
cada susurro, era un desafío a la rutina que me esperaba afuera. Cuando nos separamos, con la respiración agitada, él murmuró en mi oído: «Aquí nadie nos encuentra». Sonreí, todavía temblando, y acaricié su rostro con la punta de los dedos. En ese instante comprendí que las escaleras de emergencia no eran solo para huir de incendios. También podían ser un refugio para incendiarse de otra manera. Salimos minutos después, uno detrás del otro, fingiendo indiferencia. El ruido de la terminal nos envolvió de nuevo. Al regresar a la sala, mi marido levantó la vista del periódico y me preguntó si había encontrado la farmacia. Sí, respondí, mostrando la bolsa del duty free como coartada. Él volvió a su lectura. Yo me senté a su lado, con el corazón aún en llamas, sabiendo que las escaleras del aeropuerto habían guardado un secreto más en nuestra historia. La pantalla del aeropuerto parpadeó en rojo: vuelo retrasado, salida estimada dentro de 3 horas. Los murmullos crecieron como un oleaje: protestas, llamadas apresuradas, pasajeros agotados que buscaban dónde dejarse caer. Mi marido soltó un bufido resignado y volvió a abrir su periódico, como si el retraso fuera solo una excusa más para hundirse en sus páginas. «Aprovecha para descansar», me dijo. «Yo estaré aquí, leyendo». Asentí, y esa frase fue mi permiso. Caminé por la terminal, fingiendo buscar un sitio más tranquilo. En realidad, buscaba a alguien. Y lo encontré. Allí estaba él, sentado en un rincón de la cafetería menos concurrida, con un vaso de agua frente a sí y los ojos grises fijos en la gente que pasaba. Cuando me vio, apenas levantó una ceja, una señal mínima, suficiente para que mi corazón se acelerara. Me acerqué con cautela, pero él ya estaba de pie, guiándome con un gesto discreto hacia una salida lateral que daba a un pasillo semivacío. Caminamos en silencio, hombro con hombro, hasta que llegamos a una zona poco transitada, junto a unas puertas cerradas por mantenimiento. Allí nos detuvimos. El mundo afuera seguía en su caos de maletas y quejas, pero para nosotros el tiempo se detuvo. Su mano tomó la mía con firmeza, entrelazando los dedos, y me atrajo hacia él. Su beso fue inmediato, profundo, de esos que no esperan permiso. Yo lo recibí con un hambre que me sorprendió: todo lo que había reprimido en las últimas horas se desbordó en ese instante. Nos refugiamos en un rincón apartado, detrás de una columna. El murmullo lejano de la terminal se volvió un telón de fondo que apenas existía. Me dejé llevar por el calor de sus labios, por la seguridad de sus manos recorriendo mi espalda, por la sensación de que esas 3 horas de retraso eran un regalo del destino. «El tiempo está de nuestra parte», susurró en mi oído, con esa voz grave que me erizaba la piel. Yo reí quedo, temblando aún. Sabía que era cierto: mientras los demás pasajeros se quejaban, yo estaba viviendo el retraso más afortunado de mi vida. Cuando regresé a la sala, mi marido me miró de reojo. «¿Dónde estabas?» «Dando una vuelta, para despejarme», respondí, con la voz lo bastante firme para sonar convincente. Él asintió, volvió a su periódico y no preguntó más. Yo me senté a su lado, con el corazón acelerado y la certeza de que esas horas robadas ya habían escrito un capítulo imposible de borrar. El retraso parecía no tener fin. El altavoz anunciaba cada media hora nuevas demoras con una voz metálica y cansada. Mi marido, resignado, pedía otro café y se hundía en su rutina de periódicos y revistas. Yo, en cambio, no podía quedarme quieta. La tensión me hervía bajo la piel. Él apareció otra vez, como siempre, en el momento exacto. Me crucé con su mirada en el pasillo lateral que conducía a la sala de primera clase. No hizo un gesto evidente, solo inclinó apenas la cabeza hacia la puerta custodiada por un empleado distraído. Entendí el mensaje. Me acerqué, mostré mi tarjeta de embarque como si perteneciera a aquel mundo exclusivo: nadie revisó demasiado, y entré. El silencio dentro era distinto: alfombra mullida, luz cálida, sillones amplios y pocos pasajeros, todos demasiado ensimismados en sus portátiles para mirar alrededor. Él me esperaba junto al pasillo de los servicios, de pie, con la calma de siempre. Su sola presencia me desarmó. Entramos casi al mismo tiempo al baño de mármol blanco,
con espejos brillantes y grifos de acero pulido. Nadie más estaba allí. El sonido del agua corriendo fue la excusa. Me apoyé en el lavabo, tratando de respirar, y entonces sentí sus manos en mi cintura. Su voz grave rozó mi oído. Aquí, nadie sospecha. Su beso fue inmediato, hambriento, y mi cuerpo respondió con una intensidad que me asustó. El frío del mármol en mi espalda contrastaba con el calor de sus labios. Cerré los ojos y me dejé arrastrar, sintiendo que en aquel espacio lujoso y vigilado estábamos cometiendo la mayor de las imprudencias. El tiempo se volvió elástico. Cada segundo era un riesgo, pero también una victoria contra la monotonía que me esperaba afuera. Mi respiración chocaba contra el espejo empañado, y en mi mente resonaba una sola idea: habíamos cruzado otra frontera. Cuando salimos, lo hicimos separados, como dos desconocidos más. Yo caminé hasta la sala donde mi marido me esperaba. Lo encontré revisando horarios en la pantalla, molesto por la demora. ¿Dónde estabas?, preguntó. En el baño, estaba lleno, mentí, con naturalidad. Se encogió de hombros y volvió a hundirse en su lectura. Yo me senté a su lado con las manos aún temblorosas, sabiendo que en el lugar más exclusivo y vigilado del aeropuerto había dejado un pedazo de mi cordura, y había ganado una parte de mí que jamás pensé que existiera. Hasta entonces todo había sido excitación, la chispa de lo prohibido, la adrenalina de los encuentros fugaces, la ilusión de que el aeropuerto entero era nuestro escondite. Pero aquella tarde, por primera vez, sentí el peso del miedo. Estaba sentada junto a mi marido, que hojeaba por enésima vez el periódico, cuando noté dos miradas sobre mí. Una pareja de viajeros, en la fila de enfrente, me observaba con una insistencia inquietante. Tal vez solo se aburrían. Tal vez no habían visto nada. Pero en mi mente, cada segundo bajo sus ojos era una acusación silenciosa. Me llevé la mano al cabello, fingiendo acomodarlo, y bajé la vista al libro que llevaba en el regazo. No entendía una sola palabra. Las letras bailaban ante mis ojos. Lo único que podía pensar era: ¿y si alguien nos ha visto en la escalera? ¿Y si sospecharon en el baño de primera clase? La paranoia me acompañó el resto del día. Caminaba por la terminal con la sensación de que cada cámara de seguridad estaba fija en mí, de que cada empleado podía leer mis pensamientos. Incluso el sonido de los altavoces me parecía un juicio disfrazado: atención, pasajera infiel. Él, en cambio, conservaba la calma de siempre. Cuando coincidimos en un pasillo desierto, me miró con serenidad y susurró: respire. El secreto vive en lo invisible. Pero yo no podía. Me sentía expuesta, como si llevara la traición escrita en la frente. El contraste entre su seguridad y mi temblor me desarmaba. Al regresar a la sala, mi marido levantó los ojos del periódico. Me observó un instante más largo de lo normal. «Estás pálida», dijo. «¿Te encuentras bien?». Asentí con una sonrisa forzada. «Es el cansancio». Él me ofreció un vaso de agua y volvió a su lectura, convencido. Yo bebía sorbos pequeños, agradeciendo que su mundo ordenado aún no se hubiera roto. Esa noche, mientras esperaba el nuevo embarque, comprendí que lo prohibido no era solo deseo, también era miedo. Y que cada vez que cruzaba una puerta con él, estaba jugando a un juego donde la caída podía ser tan intensa como el vértigo del vuelo. La conexión se alargó más de lo previsto y acabamos durmiendo en un hotel cerca de la terminal. Mi marido, cansado de tantas horas de espera, cayó rendido apenas se tumbó en la cama. El sonido constante de los aviones despegando y aterrizando se convirtió en su arrullo. Yo, en cambio, permanecí despierta. Me movía de un lado a otro, con la mente encendida y el cuerpo inquieto. Tenía el teléfono en la mesilla, pero no me atrevía a tocarlo. Hasta que vibró. El corazón me saltó al cuello. Lo tomé con cuidado, temiendo despertar a mi marido. La pantalla mostraba un número desconocido, aunque yo lo reconocí al instante, el que había guardado en silencio, el que nunca había nombrado en voz alta. Abrí el mensaje. Solo decía: mañana,
Antes del embarque. Te espero en la librería. Leí y releí esas palabras cortas, como si fueran un poema secreto. Sentí que la habitación se llenaba de una electricidad nueva. Mi marido roncaba suavemente a mi lado, ajeno a todo, mientras yo temblaba con el móvil en la mano. Apagué la pantalla y me quedé mirando el techo oscuro. No era solo un encuentro casual en pasillos y baños, ahora el secreto tenía voz escrita, tenía hora y lugar. Se había colado en mi vida, en mis noches, en mis pensamientos. Me giré hacia mi marido. Lo observé dormir con la calma de quien cree que nada cambia. Y me sentí dividida entre la culpa y la excitación, entre el miedo a ser descubierta y la certeza de que no podía detenerme. Me llevé el teléfono al pecho, como si fuera un talismán. Cerré los ojos y, antes de dormirme, susurré en silencio. Mañana estaré allí. El mensaje me acompañó toda la mañana, latiendo en mi bolsillo como un corazón secreto. Mi marido, ocupado en organizar billetes y revisar horarios, no notó mi nerviosismo. Yo asentía a todo lo que decía, pero en mi mente solo existía una idea, la cita en la librería. Y allí estaba él, entre estantes brillantes y postales de monumentos. Me esperaba con la calma de siempre, hojeando un libro como si realmente le importara. Cuando me acerqué, levantó los ojos grises y murmuró: «Salgamos de aquí». No hizo falta más. Caminamos juntos hacia la salida, como dos viajeros cualquiera, perdidos entre la multitud. Afuera, un taxi nos tragó sin preguntas. Mi marido, convencido de que yo me había quedado en la terminal buscando café, nunca sospechó. La ciudad que nos recibió era un lugar extraño, calles anchas, edificios impersonales, un río gris que cortaba el paisaje. No importaba. Porque esa ciudad, desconocida para ambos, se convirtió en nuestra. Caminamos por la ribera del río, en silencio, sin necesidad de palabras. El aire frío nos enrojecía las mejillas. Me detuve en un puente y apoyé las manos en la barandilla. Él se colocó a mi lado, tan cerca que sentí su calor atravesar el abrigo. «Nadie nos conoce aquí», dijo, con esa voz grave que me erizaba la piel. Lo miré y comprendí la verdad, ese anonimato era libertad. Nadie podía juzgarnos, nadie podía sospechar. Éramos solo dos viajeros, inventando una historia en un mapa prestado. Terminamos en un café pequeño, con cortinas pesadas y mesas de madera. La camarera nos dejó 2 tazas humeantes, y el vapor se mezcló con nuestras miradas. Sus dedos rozaron los míos sobre la mesa, y el mundo se detuvo. Después, en un hotel discreto al final de la avenida, nos entregamos como si aquella ciudad nos perteneciera. Las sábanas olían a jabón barato, las paredes eran finas, pero nada importaba. Era nuestro refugio, nuestro territorio secreto. Cuando regresamos al aeropuerto, el atardecer teñía las nubes de rojo. Subimos al taxi en silencio, con el pulso todavía agitado. En la terminal, me despedí de él con una mirada breve antes de volver al lado de mi marido, que revisaba los horarios en la pantalla como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, mientras el avión despegaba, observé las luces de la ciudad hacerse pequeñas. Y sonreí. Porque sabía que aquella ciudad, aunque extraña y lejana, siempre sería nuestra. El regreso al aeropuerto fue silencioso. Yo llevaba todavía en la piel el cosquilleo de la ciudad extraña que habíamos hecho nuestra, y al mismo tiempo trataba de borrar de mi rostro cualquier rastro que pudiera delatarme. Caminaba con pasos firmes, como si nada hubiera pasado, aunque por dentro todo temblaba. Mi marido me esperaba en la sala, sentado en el mismo sillón de siempre, con un café a medio terminar. Cuando me vio, levantó la cabeza y me sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Ese segundo bastó para que sintiera un escalofrío, algo en su forma de mirar me había cambiado. No era sospecha abierta, ni reproche. Era otra cosa. Una mezcla de duda y de reconocimiento, como si percibiera que yo era distinta, aunque no supiera por qué. «Has tardado», dijo, con voz neutra. La fila del café era interminable, mentí, colocando la bolsa del duty free sobre la mesa como coartada. Él asintió, pero no bajó la vista al periódico.
Me observó en silencio, como si buscara leer en mi gesto algo que yo no quería mostrar. Ese escrutinio me incomodó más que cualquier pregunta. Durante el embarque, caminó detrás de mí, sin decir nada. Pero yo sentía sus ojos fijos en mi espalda, analizando cada movimiento. En el avión, no se sumergió en las páginas como siempre, en cambio, me miraba de reojo, atento a mis reacciones, a mis sonrisas, a mis silencios. Y entonces lo comprendí, no necesitaba pruebas. Su instinto, ese olfato silencioso que nace de años de convivencia, ya le estaba gritando lo que ocurría. Mientras intentaba dormir, sentí su mano buscar la mía. El contacto fue tibio, distinto al de otras veces. No era ternura, ni costumbre, era una especie de interrogación muda. Yo no aparté la mano, pero tampoco apreté sus dedos. Permanecí quieta, con los ojos cerrados, fingiendo sueño. Por dentro, sin embargo, temblaba. No porque él sospechara, sino porque, por primera vez en muchos años, me di cuenta de que yo ya no le pertenecía del todo. Había una parte de mí que estaba lejos, en una ciudad anónima, en un hotel discreto, en los ojos grises de un hombre que me había devuelto el pulso. Y esa parte no pensaba regresar. El viaje llegaba a su fin. La pantalla del aeropuerto anunciaba nuestro último vuelo, y esa palabra, último, me pesó en el pecho más de lo que imaginaba. No era solo el regreso a casa, era la certeza de que el torbellino vivido en aeropuertos y hoteles pronto quedaría atrás, convertido en un secreto guardado bajo llave. Mi marido se acomodó en una silla junto a la puerta de embarque, con el periódico ya arrugado de tanto uso. Yo me excusé con la frase habitual, voy a estirar las piernas. Él asintió sin levantar la vista. Caminé por la terminal con un cosquilleo en el estómago, sabiendo que lo buscaba. Y allí estaba, como siempre, como si el destino insistiera en escribir la misma escena una y otra vez. De pie junto a un ventanal enorme, observando los aviones rodar sobre la pista iluminada. Su silueta recortada contra el vidrio parecía esperar solo por mí. Me acerqué despacio. No hablamos. Nos quedamos de pie, hombro con hombro, mirando las luces parpadear en la oscuridad. Su mano buscó la mía con una naturalidad que me rompió por dentro. Nadie nos miraba, éramos dos pasajeros más, unidos en un gesto mínimo. ¿Y después? Pregunté al fin, con la voz quebrada. Él giró la cabeza y me sostuvo la mirada. Sus ojos grises brillaban con la calma de siempre, pero detrás había una tristeza inevitable. Después, cada uno regresa a su vida. Esa frase me golpeó como una sentencia. No quise aceptarla. Apoyé la frente en su hombro, inhalando su perfume discreto, memorizando cada detalle. Sentí que el tiempo se nos escurría entre los dedos como arena. Nos dimos un último beso, lento, profundo, cargado de despedida. Fue distinto a los otros, no tenía urgencia ni vértigo, sino la gravedad de lo irrepetible. Un beso que intentaba grabar en la memoria lo que el futuro nos iba a arrebatar. Cuando anunciaron el embarque, me separé de él a regañadientes. Caminé hacia la puerta con las piernas pesadas, y antes de cruzar el pasillo metálico hacia el avión, me giré. Él seguía allí, frente al ventanal, inmóvil, mirándome como si con los ojos pudiera retenerme. Me senté junto a mi marido, que no preguntó nada. Yo fingí serenidad, pero por dentro solo repetía una idea, no quería que acabara. No estaba lista para aterrizar en la vida de siempre. Mientras el avión despegaba, cerré los ojos y recordé la presión de su mano en la mía, la calma de su voz, el último beso contra el vidrio de un aeropuerto cualquiera. Supe entonces que, aunque mi cuerpo regresara a casa, una parte de mí se había quedado allí, varada en una terminal iluminada, esperando un vuelo que jamás despegaría. El avión aterrizó de madrugada, cuando la ciudad aún dormía. El aeropuerto, casi desierto, tenía un aire distinto, sin el bullicio de las multitudes, parecía un escenario abandonado, como si las paredes y los ventanales gigantes hubieran guardado en silencio todo lo que había ocurrido en sus rincones. Caminamos hacia la recogida de equipaje. Mi marido, con la misma calma de siempre, comentaba que agradecía llegar temprano, que así no habría tráfico en la carretera.
Yo asentía, pero mi mente estaba lejos. En cada pasillo vacío veía reflejos de lo que había vivido, las escaleras de emergencia, el baño de mármol, la librería silenciosa, el ventanal donde me había despedido de él. Esperamos junto a la cinta transportadora. El zumbido metálico llenaba el espacio, y yo me descubrí pensando que ese ruido se parecía al de un corazón cansado, uno que había vivido demasiado en pocas horas. Cada maleta que pasaba frente a mí me parecía insignificante comparada con la carga invisible que traía dentro, recuerdos que nadie más podía ver. Cuando por fin salimos al vestíbulo principal, el amanecer teñía de rosa las paredes de cristal. Afuera, los taxis esperaban en fila. Yo me detuve un instante, respirando hondo. Sentí que el aeropuerto entero me observaba, como un guardián silencioso de mi secreto. Volví la cabeza por última vez hacia la terminal. Estaba vacía, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad, cada rincón estaba marcado. El eco de nuestros pasos, el temblor de nuestros labios, la chispa de una mirada, todo seguía allí, invisible para el mundo, grabado para siempre en esas paredes. ¿Vienes?, preguntó mi marido, ya con una maleta en la mano. Asentí y lo seguí hasta la salida. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro, devolviéndome al presente. Pero mientras el coche se alejaba del aeropuerto, supe que no había regresado entera. Porque una parte de mí se había quedado allí, en ese amanecer vacío, escuchando todavía la promesa de su voz grave y el latido de un deseo que ningún vuelo podía borrar. He pensado mucho en todo lo que ocurrió entre pasillos de terminales, baños iluminados con luces frías, escaleras de emergencia y hoteles impersonales. A veces me pregunto si de verdad sucedió o si el aeropuerto, con su ruido constante y sus relojes sin descanso, no fue más que un espejismo. Pero cada vez que cierro los ojos, lo siento en mi piel, si ocurrió. El aeropuerto se convirtió en algo más que un lugar de tránsito. Fue el escenario donde descubrí que aún era capaz de temblar, de desear, de arriesgarme. Mientras mi marido esperaba pacientemente con su periódico, yo me escapaba hacia un vuelo paralelo, uno que no estaba escrito en ningún billete. Ese desconocido, el hombre de la chaqueta ligera, los ojos grises y la voz grave, me recordó algo que había olvidado, que el deseo no siempre obedece a la razón, que a veces basta un roce en un pasillo o un mensaje en mitad de la noche para despertar un corazón dormido. ¿Me arrepiento? No lo sé. Quizás sí, quizá no. Pero lo cierto es que, aunque los vuelos terminan y los destinos cambian, hay experiencias que se quedan grabadas como tatuajes invisibles. Y esta fue una de ellas. Hoy regreso a mi vida de siempre, con rutinas, silencios y la calma aparente de un matrimonio estable. Pero dentro de mí sé la verdad, en algún lugar del mundo existe un aeropuerto que guarda mi secreto, y cada vez que escuche el eco de un altavoz anunciando embarques, recordaré que yo también tuve el mío, un embarque hacia el deseo, un vuelo que aún sigue en mi memoria. La vida está hecha de escalas. Algunas se anuncian en las pantallas, otras se viven en secreto, en rincones prohibidos que nadie más conoce. Y son esas, las que no figuran en los billetes, las que marcan de verdad nuestro destino. Si esta historia te hizo viajar conmigo, si sentiste cada mirada, cada silencio y cada cruce de caminos, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguirás encontrando relatos donde la pasión se mezcla con lo cotidiano, como un vuelo inesperado que cambia tu vida para siempre.